relativa o anulabilidad, que es lo mismo. Hoy vamos a continuar con los elementos esenciales del negocio jurídico. ¿Qué es un elemento esencial del negocio jurídico? En primer lugar, estudiamos la capacidad, ¿verdad? La persona que lleva a cabo la celebración de un negocio jurídico tiene que tener la capacidad legal para hacerlo. En segundo lugar, vimos el consentimiento. Y en el consentimiento tuvimos varias clases, ¿verdad? Vimos los requisitos, en qué consiste el consentimiento, los requisitos del consentimiento y también los vicios del consentimiento. ¿Y qué sucede cuando los vicios son de tal magnitud que hace inexistente el negocio jurídico? Vimos la nulidad absoluta del negocio jurídico. Y en la última clase vimos la nulidad relativa, cuando los contratantes continúan con el negocio jurídico a pesar de los inconvenientes que hayan tenido a la hora de la realización del negocio jurídico. Entonces, existe la nulidad relativa o anulabilidad, la cual puede ser revalidada a través de la convalidación que hagan las partes sobre esos cambios en el negocio jurídico celebrado. Y el día de hoy les voy a hablar del objeto y la causa del negocio jurídico. Es nuestro tema de hoy, el objeto, que son las cosas, los bienes, los servicios que se tienen que quedar claramente establecidos a la hora de celebrar un negocio jurídico, un contrato, y la causa, que es la finalidad, la razón por la cual están llevando a cabo el negocio jurídico y que queda plasmado en un contrato que va a depender de cuál es esa razón, ese motivo por el cual se quiere llevar a cabo la negociación. Entonces les traigo una presentación para que pongan atención en lo que les traigo preparado y como siempre conversamos después. Hoy vamos a ver el tema del objeto y la causa. Pero primeramente hago referencia al programa. En el programa tenemos como punto número 4 los elementos esenciales del negocio jurídico contractual. Primeramente, tenemos el consentimiento, que es lo que venimos estudiando con anterioridad, donde vimos la definición, los elementos, la oferta y la aceptación, los vicios del consentimiento. También ya estudiamos lo relativo a la capacidad para contratar. Y el día de hoy, el punto 3 de esos elementos esenciales es el objeto y posteriormente la causa, que eran los dos que nos faltaban para concluir con el punto 4 del programa. El objeto lo constituyen las cosas y los servicios lícitos, posibles y susceptibles de enajenación sobre los que recae siempre la prestación, lo que el deudor se obligó en beneficio o interés del acreedor en el contrato. En todo contrato tiene que existir el objeto, o sea, qué cosas son las que se están negociando o bien qué servicios se están contratando. Y estos tienen que cumplir con los requisitos de lícitos, posibles y susceptibles de enajenación, o sea, de una transacción con la cual se origina la prestación. El artículo 1538 del Código Civil
nos habla del objeto del contrato y dice lo siguiente: no solo las cosas que existen pueden ser objeto de los contratos, sino las que se espera que existan a futuro, ¿verdad? Los bienes por existir. Pero es necesario que las unas y las otras estén determinadas. Ese elemento importante que sea que tengan posibilidad de ser determinado el objeto. Determinadas a lo menos en cuanto a su género. La cantidad puede ser incierta, con tal que el contrato fije las reglas y contenga datos que sirvan para determinarla. Los hechos han de ser posibles, determinados, y en su cumplimiento han de tener interés los contratantes. ¿Qué sucede aquí? Cuando se celebra un contrato, el acuerdo de voluntades establece cuál va a ser el objeto de la contratación, sobre qué bien se va a llevar a cabo el contrato, o bien si son bienes por existir, esos bienes tienen que ser determinables. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene que ser especificado en qué consiste el objeto del contrato. Tiene que decirse qué características tiene, en fin, determinar bien qué es lo que se está contratando. Por ejemplo, en un contrato de arrendamiento de una vivienda, de un bien inmueble, se tiene que determinar cuál es cuál es la dirección de la vivienda que se está dando en alquiler. ¿Cuáles son las características de la vivienda? Si es de un nivel, de 2 niveles, cuántas habitaciones tiene, cuántos servicios sanitarios, en fin, las especificaciones que sean necesarias, que está en buenas condiciones de habitabilidad, que está en perfectas condiciones, por ejemplo, las ventanas, los vidrios, las instalaciones están en perfectas condiciones, en fin, todos esos detalles que se determinan sobre el bien, ese es el objeto del contrato. De lo anterior se establece que el objeto del contrato lo podemos entender como la realidad material o jurídica sobre las que el mismo recae. Esto es, los bienes o bien pueden ser servicios los que se están contratando o las conductas a que se refieren a relaciones jurídicas que el contrato constituye o afecta. También puede ser objeto de contrato las cosas u objetos corporales, las energías naturales, las creaciones del ingenio, o sea, la propiedad intelectual, el comportamiento de las personas en cuanto que pueden proporcionar una utilidad o valor económico o servicios, el dinero como medida de valor, en fin. El objeto del contrato pueden ser bienes, objetos a lo que está sujeta la negociación. Objetos corporales que tienen una existencia real, energías naturales, en fin, nosotros hay energías producto del trabajo de la naturaleza, la energía eléctrica, ¿verdad? Por ejemplo, que viene de las hidroeléctricas, se contrata y tiene un valor el servicio que nos prestan. Las creaciones del ingenio, todo lo relativo a la propiedad intelectual, los inventos, las canciones, los diseños que tienen, por ejemplo, incluso los envases, los artículos que hay, toda esa creación del ser humano es objeto de contrataciones. Por ejemplo, Arjona, Ricardo Arjona, él hace sus propias melodías, escribe las letras de sus canciones, eso es producto de su ingenio. Y todo eso tiene también protección legal, ¿verdad? Y puede ser objeto de negociación.
el comportamiento de las personas en cuanto a que pueden proporcionar una utilidad, un trabajo, una contratación, por ejemplo, que me haga un carpintero, un amueblado de comedor, un amueblado de sala. Yo le pongo todos los materiales y él va a ser producto de su trabajo un bien que me va a ser de utilidad. Eso también es objeto de contratación. Y esas contrataciones tienen un valor económico pecuniario, medido de manera dineraria, como medida de valor. El objeto en el contrato debe entenderse como la amplitud que la propia ley se encarga de mostrar, pues no se refiere solo a cosas materiales, sino que incluye también los bienes inmateriales, como la propiedad intelectual que les decía, puesto que mediante el contrato pueden transmitirse incluso derechos personales y derechos reales, siempre que la ley no impida su enajenación o transferencia. ¿Se recuerdan de la diferencia entre derechos personales y derechos reales? Pues los derechos personales son los que existen directamente entre dos personas. Por ejemplo, uno es el acreedor y el otro el deudor. Entre ellos se hizo una negociación, un préstamo de dinero, el objeto es el dinero prestado. Entonces, es un derecho personal porque el acreedor directamente sabe a quién reclamarle el pago del préstamo, que es el nombre del deudor. Específicamente es un derecho personal. Pero esos derechos personales de deudas también puede ser objeto de negociación. Alguien tiene un derecho de crédito, lo puede transferir a otra empresa, a otra entidad. Entonces, por eso está este ejemplo. Y los derechos reales son los derechos erga omnes que se hacen valer frente a cualquier persona. Por ejemplo, el derecho de propiedad, un derecho real, el derecho de propiedad, por supuesto, puede ser objeto de negociación. Los derechos reales de mero goce, el usufructo, puede ser objeto de negociación. Los derechos reales de garantía, la hipoteca, las hipotecas también las negocian los acreedores, ¿verdad? Cuando es negociable esos derechos reales. Entonces, son aquellos en que la ley no impida su enajenación o transferencia. Por lo regular, todos estos contratos permiten que sean negociados por la parte acreedora, por la que tiene el titular del derecho, y las transferencias también. Por eso es que se dan hasta fusiones de bancos, ¿verdad? Venden los bancos y con toda la carta crediticia. Requisitos del objeto. Son 3. Posible, lícito y determinable. Posible de una manera física y jurídicamente. Lícito, las cosas, los bienes, los derechos no contrarios a la ley y al orden público. Y lo determinable, susceptible de individualizarse, todas sus características, de identificarse si son bienes presentes o futuros. Veamos cada uno de ellos. Posible. Esto se refiere a que el objeto ha de existir al momento de la celebración del contrato, pudiendo recaer también sobre cosas futuras, siempre que su existencia sea posible. O sea, todos los objetos, todos los bienes presentes o futuros pueden ser objeto de negociación. Como bienes futuros se recuerdan en Derecho Civil 2, vimos qué clase de bienes son esos. Por ejemplo, las cosechas. Hay bancos que dan préstamos para las cosechas futuras o bien para comprar una maquinaria que va a venir del exterior, bienes que tienen que ser transportados al país y van a ser la garantía de un préstamo, ¿verdad? Entonces, son bienes posibles. Ahora bien, se prohíbe, sin embargo,
los bienes sobre la herencia, respecto de la cual solo se tiene una expectativa, que se convertirá en titularidad efectiva a la muerte de una persona. Esto lo vimos en una clase anterior, también se los mencioné, que el Código Civil, artículo 1539, dice que no puede ceder un hijo los derechos que en su día le corresponderán en herencia de su padre que aún no ha fallecido. Vimos que existe en el Código Civil esta prohibición. Entonces, esos bienes no pueden ser objeto de contratación de negociación. Solo aquellos objetos que tienen una existencia real, una existencia presente o bien una existencia futura, pero que sea específicamente determinable y no esté dentro de las prohibiciones de ley. Si bien es cierto, se permite contratos de bienes por existir en casos como el mencionado, que es el derecho de sucesión de una persona que no ha fallecido, es algo inmoral, incierto y lo prohíbe expresamente la ley. Si todo contrato implica una vinculación o un compromiso de realización de una prestación futura, el contrato solo puede ser eficaz si tales prestaciones son posibles, si van a ser reales. Objeto lícito. Que el objeto del contrato no sea contrario a las leyes y a las buenas costumbres. Ese es el otro requisito del objeto, que sea lícito. La idea de licitud se refiere a que el objeto debe contar con autorización de comercialidad, o sea, un bien que pueda estar dentro del comercio de los hombres. Y aplicada a los servicios, se refiere a la de conformidad y adecuado al comportamiento o conducta que debe adoptarse con las exigencias impuestas por la ley y las convenciones morales imperantes. O sea que el objeto de negociación tiene que ser lícito dentro del ámbito legal, no contrario a las leyes del país, que se permita su comercialización, tanto del objeto como en el caso de servicios que se prestan. Lo que no está fuera del comercio es ya que lo ilícito se refiere a bienes que tienen prohibida su comercialización por disposición legal. O sea, lo lícito es lo que no está fuera del comercio. Lo ilícito es aquello que tiene prohibición legal para su comercialización. Por ejemplo, es prohibido el comercio de armas, quienes carecen de licencia, y está prohibido el tráfico de estupefacientes cuando es clandestino, si no cuenta con receta médica, porque hay medicamentos cuyo control para la venta está sujeto a recetas médicas, a control médico. ¿Qué es un bien determinado? Un objeto determinado es el individualizado y distinguido en sus especificaciones, conocido y que ambos contratantes acuerdan sobre su descripción, cualidades, valor y utilidad en el momento en que acuerdan el negocio. O sea, en un contrato tiene que existir claridad sobre el objeto que se está contratando, especificando de la mejor manera posible lo que es las características que tiene ese objeto, de manera que no exista contratiempos en la negociación. El artículo 1538 del Código Civil, al regular que el objeto del contrato ha de ser determinado, las partes deben saber en qué va a consistir la obligación que asumen, cuál es el bien que ha sido objeto de contrato
y en qué consiste, qué es la obligación que han contraído para negociar el objeto. No puede haber obligaciones contractuales si no se ha determinado en qué consisten tales obligaciones, por supuesto, y que firma sabe exactamente a qué se compromete en el contrato. Para que el contrato pueda entenderse válidamente celebrado, es necesario que se conozca en concreto el objeto sobre el cual el mismo ha de versar y por lo menos que pueda llegar a conocerse sin necesidad de un nuevo acuerdo de las partes. O sea, el contrato tiene que cubrir totalmente las condiciones, los acuerdos a los que han llegado las personas, de manera que no dé lugar a duda a la hora de concluir el negocio, que haya plena satisfacción de los dos contratantes sobre lo que han negociado. ¿Por qué? Para evitar lo que hemos visto en las clases anteriores, las nulidades absolutas o bien las nulidades, las anulabilidades, la nulidad relativa, para componer los defectos de una negociación, por ejemplo, con una nulidad relativa, para corregir errores. No, o sea, un contrato tiene que ir lo más detallado posible, de manera que se evite cualquier contratiempo, que exista la suficiente claridad sobre el bien, sobre el objeto que se está negociando. Conforme lo anterior, se establece que la determinación del objeto puede darse conforme dos posibilidades distintas. La primera, el objeto del contrato determinado por los contratantes. Es cuando el contrato cumple con la exigencia de señalar el bien o servicio, en qué consiste y lo especifica. Y la otra forma es el objeto del contrato que no ha quedado absolutamente determinado, pero sí es determinable en un momento posterior, o sea, los bienes de existencia futura, porque las partes han señalado y establecido acuerdos respecto a lo que debe producirse. O sea, el bien futuro que está por existir, por ejemplo, la cosecha, eso tiene su tiempo, en fin, las condiciones de la negociación, por ejemplo, que un banco sea el que da préstamo para determinada cosecha, cultivo. Entonces, ahí va a quedar detallado en qué va a consistir la realización del negocio. Y ahora pasamos a la causa. La causa en el contrato constituye el propósito o fin común que persiguen las partes con la celebración del contrato. Lo que motivó a la persona para celebrar el contrato. ¿Cuál es la finalidad perseguida por quien realiza un negocio jurídico? ¿Y qué satisfacción van a tener las necesidades de los contratantes? ¿Por qué se ha querido celebrar el negocio? O sea, que la causa definitivamente es otro elemento esencial dentro del negocio jurídico, porque de él va a depender la principal motivación de la contratación. ¿Por qué es que lo están llevando a cabo y cuáles son las necesidades y satisfacciones de cada contratante? El fin inmediato y determinante que han tenido en mira las partes al concertar el negocio es la razón directa y concreta de la celebración del acto. En todo negocio jurídico hay causa y se presume que esa causa es lícita, que está dentro del marco de la legalidad. La causa indica el tipo de negocio permitido por el ordenamiento legal
y sirve para resolver las relaciones entre la voluntad y dicho ordenamiento jurídico, o sea, los límites de la autonomía de la voluntad. Como lo vamos a ver ya en la segunda parte de nuestro programa, todavía no hemos concluido la primera parte, vamos a estudiar las diversas contrataciones que regula nuestro Código Civil. Entonces, en la causa, que es el fin que se está persiguiendo, la motivación por la cual los contratantes están celebrando un contrato, esto corresponde, su negociación, a qué tipo de contrato corresponde elaborar, según el ordenamiento legal. En la última parte de los contratos en particular del libro 5 del Código Civil está específicamente desarrollado el contrato de compraventa, el contrato de mandato, el contrato de mutuo, el contrato de hipoteca, en fin. Entonces, todo negocio jurídico, la causa va a consistir en cuál es la clase de contrato, cuál es el motivo de la contratación para enmarcarlo dentro del ordenamiento legal. Depende cuál es la voluntad de las personas. Por ejemplo, si la voluntad de la persona es comprar un bien inmueble, quiere la propiedad, adquirir el derecho de propiedad, entonces es un contrato de compraventa. Ahora bien, no quiere el derecho de propiedad, pero sí quiere utilizar el bien, pero por un tiempo corto. Entonces se celebra contrato de arrendamiento, o sea, depende la voluntad de las personas, cómo esta causa va a estar determinada conforme el ordenamiento jurídico que corresponde, de acuerdo a la voluntad de las personas. La noción de causa del contrato, la teoría objetiva, identifica la causa con la función económico-social de cada tipo contractual. Es decir, la causa es objetiva en el sentido de que la razón que determina la voluntad de los sujetos contratantes al obligarse es independiente de los motivos o razones subjetivas que les mueven a contraer la obligación. En palabras muy sencillas, la teoría objetiva es aquella que se enfoca en el tipo de contrato de acuerdo a la voluntad de los contratantes, lo que mencionaba anteriormente. Son aquellas funciones fijadas previamente en los contratos tipos y deberán analizarse en cada caso para los atípicos. O sea, en las clases de contratos tipos son los regulados por la ley. En el Código Civil, en el libro 5 del Código Civil, son los tipificados por la ley, que son los plasmados en el Código Civil. Y los contratos atípicos son aquellos contratos especiales que no están regulados en el Código Civil, que pueden estar regulados en leyes especiales, como les ponía el ejemplo de las mineras, ¿verdad? Los contratos mineros de licencia de construcción, licencias para explotación de minas, por ejemplo. Entonces, son contratos diferentes, ¿verdad? Por ejemplo, le estoy poniendo aquí la compraventa. En la compraventa, la causa sería el intercambio de cosas o de un bien a cambio del pago de un precio. Esa es la principal causa de un contrato de compraventa. O sea, la causa es el motivo, la razón por la cual los contratantes, de acuerdo a su voluntad, plasman su relación contractual de acuerdo a un contrato, ya sea típico o atípico. La teoría subjetiva. La causa la identifica con el propósito común de las partes contratantes, o sea, la intención concreta perseguida
al realizar el negocio, lo que permite indagar en las motivaciones individuales al efecto de apreciar su licitud o la razón jurídica que lleva a la parte a contratar. Cuando nos habla de teoría subjetiva, ya es de manera muy particular cuál es el propósito de los contratantes, su intención, ya el producto de su intelecto, qué es lo que están persiguiendo en el negocio jurídico. La teoría subjetiva dice que es el motivo determinante de la obligación, esa intención común que tienen los contratantes. Y la última, que es la teoría ecléctica, que es una combinación tanto de la teoría objetiva como de la subjetiva. Y dice, en la causa comprende los motivos determinantes que han sido tomados en cuenta de forma decisiva para contratar. Cuando nos habla de manera decisiva, fue ya la intención de voluntad de los contratantes y que están incorporados al contrato, que han sido puestos en conocimiento de las partes. Ya la intención de las partes, la negociación que ellos han acordado, cuál ha sido su decisión, se plasma en un contrato. Entonces, eso es lo que nos dice la teoría ecléctica. ¿Cuál es la posición del Código Civil? Dice, la causa principal está basada en la declaración de voluntad. La causa es determinante de la clase de negocio que se desea celebrar. Y en todo negocio hay una causa, y esta debe ser lícita y acorde a las leyes y a la moral. ¿Cuáles son las funciones de la causa? La función caracterizadora. Se requiere una causa o razón suficiente para que quien contrata quede obligado y no pueda desdecirse, para que quien entrega no pueda reclamarlo. Definitivamente. En la causa, ya los contratantes se han puesto de acuerdo sobre qué es lo que quieren contratar y una vez contratado, ya no pueden arrepentirse de ello, porque ya manifestada la declaración de voluntad, sabemos que ya hubo consentimiento, ya hubo aprobación del negocio, entonces esta causa tiene que cumplirse, ¿verdad? Función justificadora de la atribución patrimonial. Sirve para clasificar los contratos. ¿Cuál es el instrumento jurídico que se utilizará para adquirir el derecho? Y ha de ser justo o suficiente para producir el traspaso patrimonial. Por ejemplo, si quiere ser propietario, utilizará la compraventa. Si solo desea utilizar el bien inmueble, será el contrato de arrendamiento. La causa sirve para justificar el título y este, a su vez, es el instrumento jurídico que las partes han elegido para canalizar su consentimiento sobre un objeto. La relación jurídica que justifica ese efecto jurídico o adquisición de derechos. O sea que esta función justificadora de la atribución patrimonial se refiere directamente a esa decisión de qué clase de contratación es la que corresponde a la voluntad de las personas. Función de licitud. La causa cumple una función de control de la licitud de los contratos. La manifestación de la autonomía de la voluntad que no puede vulnerar el ordenamiento jurídico. O sea, que
en base a lo que estudiamos anteriormente, todos los elementos esenciales del negocio, el consentimiento, la capacidad, lo que acabamos de ver del objeto, se relacionan íntimamente todos estos elementos esenciales para que la causa sea enfocada directamente a un control lícito de lo que los contratantes están acordando, para que esa manifestación de voluntad quede plasmada en un contrato acorde al ordenamiento jurídico, porque tiene que ser por eso lícito. El artículo 1271 del Código Civil dice: se puede estipular cualesquiera condiciones que no sean contrarias a las leyes ni a la moral. No vician el contrato y se tienen por no puestas las condiciones imposibles y las contrarias a las leyes y a las buenas costumbres. Definitivamente, si se plasma algo que sea contrario a la ley no puede aceptarlo. Y por eso dice que no es aceptable todas esas clases de condiciones imposibles y contrarias a la ley y a las buenas costumbres, a la moralidad, como en el ejemplo de la venta de derechos sucesorios de una persona que no ha fallecido aún, ¿verdad? Entonces la misma ley nos plasma esas prohibiciones determinantes en esos casos. Y les pongo también unos ejemplos de la obligatoriedad de la expresión de causa. Los contratos explican la causa por la cual se está celebrando el contrato. Por ejemplo, el mandato de padres en ejercicio de la patria potestad que ellos otorgan, son administradores de los bienes de sus hijos y otorgan un mandato. Dice, en el cual debe expresarse para qué se otorga el mandato y la razón por la cual no puede atender personalmente el padre dicho asunto, regulado en el artículo 1691 del Código Civil. También tenemos el ejemplo que en el arrendamiento, el arrendatario está obligado a pagar la renta desde el día en que reciba el bien en el plazo, forma y lugar convenido. Esos detalles que son la causa lo regula nuestro artículo 1903 del Código Civil en el contrato de arrendamiento. Y el tercer ejemplo, en el contrato de mutuo, una persona entrega a otra dinero en préstamo con el cargo que lo tiene que devolver. Todo contrato de mutuo implica que el dinero prestado debe ser devuelto, ¿verdad? Además de las condiciones que va a establecer ese contrato. 1942 del Código Civil. Entonces, estos ejemplos se los he puesto para que tomen idea cómo va la expresión de causa en los diversos contratos que se celebran. Y por último, les tengo el ejemplo de la revocación de la donación. La donación entre vivos puede ser revocada. La donación es un regalo. Es un regalo que da el donante a una persona, ¿verdad? Pero ese donante puede dejar sin efecto la donación en caso de ingratitud. Cuando el donatario ya no cumple, ya está anciano, quien le donó el bien, como ya está viejito, ya está enfermo, pues ya no lo cuida, ya no le da sus alimentos, ya no le compra sus medicinas para que así se muere más rápido, en fin. Esos son casos de ingratitud que regula nuestro Código Civil y que por lo tanto puede ser revocado ese mandato. Artículo 1866 del Código Civil. Pero más adelante vamos a específicamente analizar esta clase de contratos.
Y muchas gracias. Ahí. Ahí. Buenas noches. Buenas noches, Buenas licenciado. noches, Mucho, ¿qué tal? licenciada. Y Buenas antes de que noches. pasemos a la, buenas noches, antes de que pasemos a la etapa de preguntas, nuevamente quiero recomendarles que se inscriban en Classroom, porque ahí vamos a hacer el examen. Si muchos no han llenado el formulario que se les puso. Entonces sí, vamos a tener problemas con todas esas personas que no aparecen en Classroom porque no voy a poder darles la evaluación, ¿verdad? Definitivamente. Quien no aparece ahí, yo no lo puedo evaluar. Así que yo no quiero problemas. Desde el principio del curso lo he estado diciendo y tampoco no se inscriben. Entonces, el asunto es que tengo una audiencia mucho superior a los que aparecen ya inscritos en Classroom. Así que están nuevamente avisados y, y ahí sí que más no puedo hacer, ¿verdad? Yo hago el esfuerzo de estar siempre con ustedes, prepararles su material, sus clases, trato de atenderlos lo mejor posible, pero eso sí no lo puedo resolver, ¿verdad? Así que, por Una favor. pregunta, Lick. Sí, ¿Cómo sabemos si yo llené el formulario, pero no sé si aparezco, ¿verdad? No sería bueno que enviar un listado quiénes están y quiénes faltan. entre usted a Classroom y se busca. Está usted ahí. Ah, bueno, está bien. Vale, Bien, muy gracias. bien. Bueno, para servirle. Bueno, entonces, eh, el compañero me dice, haga el listado. Fíjense que se hizo el formulario para que lo llenaran, pero si ya lo llenaron, pues no hay problema. Pero si no lo han hecho, pues a ver qué. Esa es responsabilidad de cada quien, licenciada. Usted tranquila. Fíjese que yo he trabajado desde el primer día que estoy con ustedes, desde antes, ya trabajando en todo lo que yo pues comparto con ustedes, pero sí, ya, no. Y en las dos secciones tengo el mismo problema. Pues haré lo que yo pueda, ¿verdad? ¿Qué más puedo hacer? Después reclaman y en fin, pero no puedo hacer magia, ¿verdad? ¿Hasta dónde va a ser evaluado? Pregunta un compañero. Hasta lo que vimos el día de hoy, ¿verdad? Lo que estamos viendo el día de hoy, hasta ahí va a ser evaluado. Me estaban Oficialmente esta es la clase de 10, entonces llega hasta acá. sí, sí. Ah, gracias. Ahora bien, en la otra sección me estaban diciendo de que entre exámenes no se da clase, pero en fin, no sé qué desean ustedes. Si usted nos pudiera apoyar, licenciada, en ese sentido, yo sé que no es obligación y que no es la regla general, ¿verdad? Pero me atrevo a hablar por mis compañeros en este caso particular. Si usted tuviera bien apoyarnos en ese sentido, nosotros lo agradeceríamos mucho también, ¿verdad? Si usted tuviera bien hacerlo, ¿verdad? Y si tiene la buena Sí, voluntad, lo apreciaríamos mucho, ¿verdad, licenciada? muchas gracias. Bueno, mire, afortunadamente hemos aprovechado las clases. Yo siento que sí logré los objetivos y la planificación que yo tenía para desarrollar la clase, pues ya tengo buen material para poder hacer la evaluación, ¿verdad? Entonces creo que sí podríamos trabajar de esa manera, siempre y cuando para ustedes no haya ningún inconveniente también, porque si lo desean, pues aquí seguimos.
¿verdad? Yo estoy para servirles a ustedes y atenderlos. Para Entonces, nosotros sería un gran apoyo, licenciada. A ver si está podemos bien, repasar para los parciales que tenemos. muy bien. A ver, ¿qué otra pregunta? Bueno. ¿Todos están de acuerdo? Entonces lo hacemos. Sí, licenciada, por favor. Vale, muy bien, muy bien. Bueno, ahora las preguntas del tema de hoy. Sí, licenciada. Decirles algo que no hayan haya estado claro, algo que ustedes vean. Licenciada, antes de pasar a ese tema, disculpe, yo estoy ahorita en el portal donde dice personas en Derecho Civil 4. Y yo llené el formulario y lo envié y todo, ya revisé la clase y todo, ¿verdad? Que dice que está enviado, pero no aparezco en el listado donde dice las personas, en todo el listado. Permítanme. Ya me busqué, entonces me preocupé ahorita porque no me vi. Fíjate, yo tampoco me vi, pero yo creo que cuando uno está en la plataforma, no apareces, porque uno es el que está Sí, pues, buscando. por default, ¿verdad? Sí, pues, pero yo me busqué ahorita y como no me vi, me preocupé Yo no un me poco. encontré, Por eso. te encontré. Gracias. Sí, porque yo igual, licenciada, yo incluso yo llené. Perdón, manden nuevamente el formulario porque aquí estoy platicando. Yo no, la verdad, yo tengo el apoyo técnico de mi hermana. Ella es la que me está apoyando con esto de las clases. Me está mencionando que mande nuevamente su formulario porque ¿dónde lo mandaron? Muy bien, es el formulario que usted subió, ¿verdad? Ahí está, ahí está. Y de hecho aparece mi comentario, dice enviado, licenciada. Enviado. Yo creo que sí es porque está metido en la clase como tal, porque ahorita ¿Verdad? que me busqué yo no estoy, pero sí aparece usted. Ok. María Gabriela, la voy a buscar yo a usted. Vamos a ver qué tal. Por favor. Miren, el problema me dice que el número de los formularios enviados supera al número de personas inscritas que en Classroom. Entonces eso es lo que no está cuadrando. Pero sí aparece, compañera María Gabriela, sí aparece. Entonces sí es lo que decía el Entonces sí es compañero. el caso. Ajá, sí es lo que decía el compañero licenciado. Es decir, que sí aparezco, pero en el listado oficial, como yo estoy revisando, no me voy a autover, ¿verdad? Habría que ver, licenciada, si no duplicaron la información, ya que como el formulario que usted envió da opción a que se pueda enviar una o dos veces. A ver si no alguien le envió 2 o 3 veces, tal vez por eso. Bueno, hacer la revisión general. Yo creo que eso Si fue lo hay que pasó, porque yo también cuando no me vi, volví a llenar el formulario, pero hasta bueno. ahorita. Ajá. Sí, ha sido un trabajo, pero un poco Igual, quiere bastante tiempo eso, la verdad. Con la cantidad de alumnos que son, no está tan fácil. Bueno, haremos la revisión general, pues, para ver si cuadra al fin. Cualquier cosa, estén siempre atentos a los mensajes que vamos a poner en Classroom para poder salir lo mejor posible con esto, ¿verdad? Que nadie tenga problema. Porque con eso de que no tenemos la plataforma como estamos acostumbrados a trabajar, sí ha sido complicado, difícil. La Facultad de Derecho ha hecho el esfuerzo y los docentes también hemos hecho el esfuerzo para poder atenderlos, ¿verdad? Pero sí no está tan fácil. No sé si solo en mi curso, si en los otros cursos no tienen problema.
En todos los cursos, licenciada, estamos llenando El laboral, licenciada. Viera, es que sinceramente, y nos está costando con la asignación a Moodle también. afortunadamente, sí, yo afortunadamente tengo la ayuda de mi hermana que ella le ha dedicado tiempo a esto, pero si no fuera así, sinceramente, yo no podría dar las clases. Bueno, Obed Josué, lo escucho. Obed Josué. Tiene la Buenas mano. noches, licenciada. Buenas noches, sí. ¿Me escucha? Sí, le escucho, dígame. Hable. ¿Qué pasó? Mi duda es que hemos visto todo el contenido. No le escucho. Disculpe, no le escucho. Permítame. Ahora sí me escucha. Sí, disculpe. ahora sí. Bueno, ¿qué pasó? Sí, mi duda es referente a las personas extranjeras, ya que hemos terminado todo el módulo, tanto a las personas, cuando ellos quieran celebrar un negocio jurídico o después. Perdón, no se le oye. O Se extinguir interrumpe. una obligación, o mejor se lo mando se ha tenido problemas Bueno, en eso. Mejor pues se lo mire, mando por mensaje. le voy a decir, en el caso de personas individuales extranjeras, ellos se identifican con su pasaporte, ¿sí? Y tienen que señalar un lugar para recibir notificaciones. O si tienen algún representante legal en Guatemala, legalmente inscrito en el Archivo General de Protocolos, ¿sí? Hay personas extranjeras, empresas extranjeras que contratan, por ejemplo, bufetes de abogados y le otorgan mandato a los abogados de determinado bufete para que en caso ellos salen del país, cualquier situación legal de contratación, por ejemplo, que tengan en Guatemala, dejan quién es el representante legal escrito, ¿verdad? Ahora bien, no sé qué clase de negocio jurídico es el que a usted le llama la atención. Obed Josué Estrada. Ay, no se oye. Lamentablemente no tiene clara su comunicación. Escriba al chat y con mucho gusto le respondo a través del chat. Bueno, ¿otra pregunta? ¿O hay varios que no me escuchan? Hola. Sí se le escucha, licenciada. Sí se escucha, Ligda. Claro, diría por ahí. Claro, estamos bien, Linda. Se escucha, licenciada. Bueno, perdón. Es que a él le llamaba la atención los extranjeros que celebran negocios jurídicos en el país. Entonces, si son personas extranjeras individuales o bien pueden ser personas extranjeras constituidas en una sociedad, ¿verdad? Entonces, por supuesto, las sociedades extranjeras tienen que cumplir con su procedimiento de legalización en el registro mercantil y se sujetan a todas las normas del país, del derecho mercantil que regula el país, ¿verdad? Si fuera una persona extranjera individual, pues a través de su pasaporte se identifica y comparece en la celebración del contrato que se esté celebrando, ¿verdad? Si esa persona extranjera va a salir del país, pues tendrá que tener un representante legal para que se haga cargo de los asuntos que deje pendientes en Guatemala. Si fuera un contrato de arrendamiento, por ejemplo, que se tenga con una persona extranjera, pues lo más conveniente es que tenga un fiador, ¿verdad? Alguien que garantice el cumplimiento de la obligación de esta persona extranjera,
para que no salga del país y de ahí la otra parte contratante pues tenga con quién reclamar el cumplimiento de las obligaciones, ¿no? Licenciada, Pues no sé. disculpe. Y con relación a solo lo que no me quedó muy claro o no logré comprender muy bien, es hablaba de algo sobre las funciones, casi en la última parte. No sé si usted pudiera ampliar un poquito más, disculpe la Las molestia. funciones de la causa. Ah, efectivamente, por favor. Muy bien. En lo relativo a la función caracterizadora, se refiere una causa o razón suficiente para quien contrata quede obligado y no pueda desdecirse para que quien entrega no pueda reclamarlo. O sea, en un contrato que celebran dos personas, tiene que quedar claramente determinado el propósito para el cual se está llevando ese negocio jurídico. Por ejemplo, si es un contrato de arrendamiento el que están celebrando, en las cláusulas que se establecen ahí, las partes tienen que ser claras sobre el compromiso que se está plasmando en el contrato. Por ejemplo, que el pago de la renta tiene que quedar plasmado cuál es la renta. Tiene que quedar plasmado qué otros servicios va a pagar el inquilino, si tiene que pagar la luz, si tiene que pagar el agua, si es un condominio, si tiene que pagar el mantenimiento, en fin, qué otras obligaciones, que la renta tiene que pagarse de manera mensual y qué día tiene que hacerse el pago. De manera anticipada o vencida es decisión de las partes de acordarlo, ¿verdad? Si es de manera anticipada, por lo regular se pone entre los primeros 5 días de cada mes. ¿Dónde se va a pagar? Son detalles, características, por eso se dice función caracterizadora. Tienen que establecerse las características, qué aspectos quieren que se cumplan en ese contrato que se está celebrando. Si es contrato de arrendamiento, tiene que quedar claramente la renta, cómo se va a pagar, en qué cantidad se va a pagar, dónde, con quién se va a pagar y qué otros pagos se van a hacer, qué otras obligaciones hay. Por ejemplo, que el inquilino mantenga el inmueble en buenas condiciones de habitabilidad y que lo pinte cada año. Y que tiene que hacer la pintura del mismo color que lo está recibiendo, que no puede cambiar, por ejemplo, el color de la pintura de las paredes. Las condiciones que las partes pues hayan acordado tienen que quedar claramente establecidas. A eso se llama la función caracterizadora. Ahora, en cuanto a las funciones de la causa, hay algo que se llama así, funciones de la causa. Sí, esa es la primera. La segunda es la función justificadora de la atribución patrimonial. Sirve para clasificar los contratos. Bueno, ¿qué clase de contrato se está celebrando? Si fuera un contrato de compra-venta de inmueble, no puede celebrar un contrato de promesa de venta de un inmueble. Si es un contrato de mutuo, de préstamo, no puede celebrar un contrato de compraventa en lugar del contrato de mutuo. Fíjese que le estoy poniendo ejemplos que pasan, que suceden y que después llegan al litigio a tribunal, porque se utiliza un contrato que no era el correcto, que no era el real de la negociación. En los contratos se tienen que elaborar de acuerdo a la realidad del negocio. Por ejemplo,
es un contrato de, ¿qué ejemplo iba a poner? Un contrato muy común. Es un contrato de donación el que quiere celebrar un padre hacia su hijo. Una donación a título gratuito. No puede el notario elaborar un contrato de compraventa en lugar del contrato de donación. No se puede cambiar la realidad del negocio jurídico. Tiene que ser el contrato adecuado al negocio que se está celebrando. ¿Sí? Ese es el de la función justificadora que se refiere a esto, ¿verdad? Y la función de licitud. Un contrato tiene que elaborarse de acuerdo a las leyes establecidas, a las normas establecidas, y tiene que ser sobre una negociación en la que el objeto sea lícito. ¿Sí? No puede ser contrario a la normación, contrario a lo que expresamente está prohibiendo la ley o está limitando la ley. ¿Sí? Por ejemplo, es un contrato de compraventa, pero resulta que ese contrato de compraventa tiene inscrito en el Registro General de la Propiedad una garantía de hipoteca a favor de un acreedor. Pues será el propietario del inmueble, pero tiene la limitación de la hipoteca. No puede hacer omiso y decir, yo no tomo en cuenta esa hipoteca porque yo soy el dueño. Yo puedo disponer libremente del bien y se lo voy a vender. No puede hacer eso aunque sea el propietario del inmueble. Si él tiene la limitación de la hipoteca, está obligado a solicitarle al acreedor que tiene ese derecho real de garantía a su favor para que él acepte la transferencia del derecho de propiedad hacia otra persona. Y por supuesto, ese acreedor tendrá que tener la aceptación de cambiar de parte deudora o bien que le pague la totalidad del préstamo para poder liberarlo de hipoteca y poder hacer ese negocio jurídico. ¿Por qué? Porque de lo contrario el Registro General de la Propiedad no va a operar esa escritura, ese contrato. No sé si esa era la pregunta. Sí, licenciada, esa era la pregunta. Vaya. Muy amable, gracias. Para servirles, amor. Con Licenciada. mucho gusto para ponerles ejemplo o lo que podamos, ¿verdad? Sí. Licenciada, disculpe. Esos Sí, casos se ven mucho cuando hay personas que han comprado una casa con crédito hipotecario y resulta que ellos quieren vender los derechos de esa propiedad. Sí, tienen Entonces, que tener el aval del acreedor, porque el acreedor tiene un derecho real a su favor. ¿Y qué pasa con los derechos reales? El derecho real lo hace valer ese acreedor frente a cualquiera. Sí, exacto, sí, porque fíjese que hay casos en los que las personas compran los derechos y en mi caso que yo trabajo en bienes raíces, ¿verdad? Y en esa asesoría se les dice tener cuidado de que todo esté en orden y cumplir con los requisitos legales porque si no la propiedad sigue a nombre de la persona a la que usted le está comprando. Y se han dado casos precisamente que la propiedad no lo inscribe. No exactamente. El acreedor no lo avaló. Sí, y fíjese, licenciada, que las personas siguen pagando la deuda, creídos de que la propiedad sí la va a pasar el banco a su nombre. Y resulta que no, porque ellos realmente no dieron el aval para esa negociación. Entonces solo se hizo un documento privado, ¿verdad? El negocio jurídico. No fue con ellos el negocio jurídico. Y las personas paran perdiendo el dinero que ya aportaron porque la otra persona se aprovechó de ellos, ¿verdad? Ahí sí que prácticamente es un tipo de estafa, pensaría yo, ¿verdad, licenciada? Mire, pero para eso tienen que ser notarios profesionales eficientes. El notario tiene mucho que ver en orientar correctamente a las personas. ¿Para qué
causar esa clase de problemas que perjudica enormemente el patrimonio de una persona. Tienen que hacer correctamente su trabajo, con ética, con probidad, con honradez, con responsabilidad. Es el patrimonio de las personas las que ponen en riesgo cuando hacen incorrectamente la constitución de un negocio jurídico. Por eso, pues tratamos de enseñarles lo mejor posible y explicarles todas estas instituciones. Pero por supuesto, como en todas las carreras, el profesional tiene que esforzarse por estudiar. Sí, uno no lo sabe todo, pero estudiar, prepararse. Y si es un negocio que él nunca lo ha hecho, que en su experiencia para él es nuevo, pues averiguar cómo se hace, qué es lo que la ley establece como prohibiciones, cuáles son los requisitos. Bueno, para eso estamos estudiando en este curso los requisitos esenciales del negocio jurídico y, por supuesto, los efectos que implica, por ejemplo, una nulidad absoluta del negocio jurídico, como se los mencioné en la clase anterior. Imagínense una nulidad absoluta de un negocio jurídico retrotrae a proteger el derecho de la persona a quien se le despojó del derecho de propiedad. Pero ¿qué pasa con esos terceros que compraron engañados por efecto de una simulación, de un engaño, de argucia, de gente que se impostora, que simuló ser el verdadero propietario y realmente no lo era? Esos terceros van a ser perjudicados definitivamente. Van a perder lo que ellos pagaron al delincuente que se disfrazó de propietario y causó ese daño patrimonial, cometió ese delito. Yo lo enfoco desde el punto de vista de derecho civil del negocio jurídico, pero por supuesto todo acto ilícito y doloso debe ser perseguido por el Ministerio Público porque esa es la función constitucional que la ley le ha dado al Ministerio Público. Perdón, Juan Gabriel Tebalán, ¿lo escucho? Buenas noches, licenciada. Buenas noches. ¿Qué tal está? Bien, a las órdenes, a la orden. Gracias. Mire, con relación a los negocios jurídicos, hay contratos que se celebran en el extranjero, pero que sus efectos jurídicos se van a realizar en el territorio nacional. ¿Se pueden llevar a cabo estos contratos en el extranjero y surtir efectos aquí en Guatemala? ¿Y cuál es el procedimiento? En notariado le van a explicar eso. Eso pertenece al curso de Derecho Notarial. Pero de manera muy breve le digo que los notarios de Guatemala que tienen registrado su título y todo en las embajadas pueden viajar al país y faccionar los instrumentos públicos en el país donde se está celebrando ese negocio jurídico. Al venir a Guatemala, si es un documento que no se hizo en escritura pública y es de los documentos formales en los cuales la ley de Guatemala exige que sea en escritura pública, va a protocolizar ese documento que él realizó en el extranjero. Eso lo van a estudiar en Derecho Notarial, que es protocolización. Y tiene que cumplir con si no fue un notario guatemalteco, pues lo envía a Guatemala y el notario guatemalteco lo lleva a cumplir tiene que cumplir los pases de ley de autenticación de las autoridades del país a través de la embajada, del consulado y después a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y después protocolizarlo el notario guatemalteco.
Me hizo una pregunta de notariado, Muchas gracias, licenciada. pero es para que tenga una idea, Muy amable, muchas gracias. para servirle. ¿Tienen otra duda de lo que vimos sobre el objeto y la causa o quedó muy claro? Entonces tenemos que los requisitos esenciales del negocio jurídico, en primer lugar, es la capacidad del sujeto que está interviniendo en ese negocio jurídico. Si está vendiendo un bien inmueble, tiene que ser el propietario el que está vendiendo o bien el mandatario legalmente autorizado con cláusula especial para hacer ese negocio jurídico. En el caso de menores de edad, ya les he mencionado que tiene que tener autorización judicial para disponer de los bienes ajenos que pertenecen a un menor. ¿Sí? La capacidad legal de la persona. Si es el representante legal de una sociedad, tiene que tener autorización de la asamblea de esa sociedad de manera expresa para poder celebrar el negocio jurídico. Entonces, la capacidad es sumamente importante. El consentimiento, la manifestación de voluntad libre de toda clase de presiones, de vicios. Entonces, el consentimiento es la aprobación plena del negocio celebrado y del contenido del negocio celebrado. Cuando ese consentimiento tiene vicios, puede constituir en una nulidad absoluta del negocio jurídico o bien una nulidad relativa o anulabilidad del negocio jurídico. Vimos la diferencia entre nulidad absoluta y nulidad relativa. La nulidad relativa permite que el negocio jurídico sea convalidado. Quiere decir que las partes se ponen de acuerdo y superan el inconveniente que había en el negocio jurídico, ya sea con una indemnización, con un pago, en fin, ese acuerdo de voluntades de las partes, el superar la existencia del inconveniente el defecto que tenía el negocio jurídico. Cambio en la nulidad absoluta, que es imprescriptible, retrotrae la situación como que el negocio jurídico nunca existió, porque restablece el derecho total de la parte afectada. Si hay terceros, por ejemplo, que compraron un bien inmueble de una persona que a través de simulación, suplantando al verdadero dueño, lo hizo, ese tercero va a salir perjudicado. Pero la persecución penal por delitos corresponde al Ministerio Público. Y hoy que vimos el objeto y la causa, vimos la importancia del objeto, que a la hora de una negociación tiene que quedar claramente establecido que ese objeto que se está llevando a cabo en el negocio jurídico sea de carácter lícito, posible y determinable. No se puede hacer un negocio jurídico si no está claramente determinado cuál es el objeto del negocio jurídico. No puede hacerse, por ejemplo, un negocio jurídico donde diga, es que hacemos un contrato de compraventa de una propiedad que yo voy a heredar de mi abuelo. Y el abuelo está vivo. ¿Ah? Eso, la ley prohíbe totalmente una clase de negociación de esas. Entonces, el objeto tiene que ser lícito, posible y determinable. En el caso de la causa, es el objetivo, el propósito que las partes establecen para poder realizar el negocio jurídico. Pero la causa tiene que estar claramente determinada, de acuerdo a la verdad, de acuerdo a la realidad del negocio jurídico. No pueden utilizarse
contratos que no corresponden a la verdad del negocio. Si es donación, se tiene que hacer contrato de donación. Porque si es a título gratuito, la transferencia del derecho de propiedad que se está haciendo es donación. No podría hacerse un contrato de compraventa. Porque podría ser atacado de simulación de contrato y eso tiene, al no haberse pagado un precio, se hace una compraventa donde no existió precio y si eso es demostrable y hay a petición de parte la petición de nulidad de ese negocio jurídico y si se demuestra judicialmente ante un juez con el debido proceso de un juicio ordinario, el efecto es que deja sin el efecto total ese negocio jurídico y lo declara inexistente. Entonces hay situaciones por las cuales esto se les va enseñando para que nunca se desvirtúe la verdad y se asesore correctamente a las personas que acuden ante su atención profesional para explicarles correctamente lo que se hace. ¿Alguien pidió la palabra? Perdón. Buenas noches. Hola. ¿Ya no están? Bien. Aquí estamos, licenciada. Bueno, están oyendo. Bueno. Pues sí, vieran que estas instituciones no son complicadas de entenderlas, son sencillas, pero cuando se trabaja hay que trabajar con responsabilidad para evitar los efectos de ineficacia del negocio jurídico. Al ser declarado ineficaz un negocio jurídico, siempre hay una parte que va a perder, ¿verdad? Va a perder. A ver aquí quién. Sí, perdón. Sí, yo sé que están preocupados con eso de la evaluación. Yo también. Yo no sé si aparezco ahí, dice alguien, ¿me puede ayudar? ¿Cuál es su nombre? Permítame. Voy a apuntar. ¿Cuál es su nombre, compañero, que está poniendo ese mensaje? Ahorita lo voy a buscar yo, licenciada. Es que ahí me están poniendo mensajes que están preocupados por lo que... Sí aparece, licenciada. Sí aparece. Ah, bueno, gracias. Sí aparece, yo no tengo rector. Ayuda tecnológica, la agradezco. Y Tampoco, entre ustedes se ayuden, yo los felicito y así tiene que ser. Estamos en momentos de emergencia, entonces unos a otros hay que ayudarse. Ustedes tienen su chat, ¿verdad? De estudiantes. Sí, licenciada. Bueno, entonces a través del chat, si alguien tiene problema, pida auxilio, pida ayuda. Y los tecnológicos que hagan favor de ayudar. Sí, ya convirtieron un listado también para que se puedan buscar por medio de PDF. Solo ponen su nombre y ahí se van a encontrar. Ah, vale. Primero Dios. Primero Dios que todo lo podamos hacer sin problema su evaluación. Las evaluaciones la evaluación va a ser de 30 preguntas sobre lo que hemos visto. ¿Verdad? No pregunto algo que no haya yo explicado, que no conste en lo que hemos hecho, que no esté en el Código Civil. No, siempre pregunto sobre lo que he desarrollado en la clase. No sé si alguno de ustedes ya había sido mi alumno. No. Ya, yo ya. La verdad que sí, hay alguien que sí había estudiado con Sí, licenciada. Yo no había tenido la fortuna, pero hasta aquí esa es la persona a la que más le he entendido y la persona que más ha aportado a mi conocimiento, la verdad. Ah, gracias. O sea.
para servir. Ay, sí, licenciada, excelente sus clases. De verdad que aprendemos un montón. Tratamos de explicar porque así es la carrera. Pero no se preocupen, muchas veces uno cierra pensum y de tanto que uno bien que dice, como Platón, yo solo sé que no sé nada. Para el privado estudia uno, pero totalmente, con entrega total, antes de someterse al privado. Tampoco es nada del otro mundo, ¿no? Cuando les digan, ay, no tenés cuidado, ahí no matan a nadie, todos salimos vivos. Es de estudiar, de prepararse, por supuesto, no ir a probar suerte, no. En el privado no se puede hacer eso. El privado lo obliga a uno a estudiar todo de nuevo. Y uno dice, pero ¿y esto cuándo me lo enseñaron? ¿Cuándo me lo explicaron? Vuelve uno a querer recordar todo, pero así es. Y ya en el ejercicio profesional, también cada día aprendemos. Le digo, en mi caso, todo el tiempo de mi ejercicio profesional he tenido que seguir estudiando. Cada nueva ley que sale hay que leerla, hay que saber qué es, cada cambio que se da. Así es, pero es bonito. Y al que nos gusta esta profesión, ahí seguimos. Por supuesto, hay momentos difíciles, hay momentos de problemas, pero todo se supera. Con la ayuda de Dios y uno poniendo el cuidado debido, todo se va a superar. ¿Verdad? Y sobre todo el trabajar con rectitud para evitarse muchos problemas. No se vuelve uno rico con esta profesión. Bueno, yo siento que eso es el destino, ¿verdad? El que viene para ser rico, pero tampoco va a tener limitaciones. Esta carrera da sus frutos y el que trabaja y trabaja responsablemente va a salir adelante. A través del trabajo llega la bendición, pero el trabajo responsable. Amén. Sí, así es. Bueno, si ya no hay preguntas, nos... Entonces. ¿Te manda? Nos Ahí la voy vemos. a buscar para mis privados, entonces. Ah, sí. No, es bonito. Miren, uno tranquilo. Ahí todo se va dando. El proceso de aprender es siempre hay que aprender. Pero lo importante es tener esa motivación y ese interés de luchar y salir adelante aprendiendo. ¿Verdad? No se puede estudiar derechos solo porque que pase el tiempo. No. Es triste cuando se gradúa una persona y no sabe nada. Mi amiga me comentó que llegó un abogado a trabajar a una institución y ella es jefe de una asesoría jurídica. Entonces agarró un expediente y le dijo al abogado, prepare la demanda de este caso. Y contestó, ¿y quién me va a enseñar cómo lo voy a hacer? Y mi amiga se quedó sorprendida. Pero si usted es abogado graduado, sí, pero yo nunca he hecho una demanda. Qué triste, ¿va? No saber ni por dónde empezar a trabajar. No, lo importante es si se gradúa, porque Pero no son autodidactas, licenciada, porque yo le hubiera dicho, ahorita se la hago y investigo cómo se hace si no la sé muy hacer. bien, perfecto, perfecto. Así es, no todo lo sabe uno, pero el esfuerzo, la dedicación y con el estudio, pues van teniendo nociones de todo, ¿verdad? Por supuesto, la práctica es muy importante, pero a veces hay situaciones donde para uno es algo nuevo, ¿verdad? Pero todo se aprende en la vida. Bueno, mucho gusto de estar con ustedes y nos vemos primero Dios en la evaluación
Ah, no nos vamos a ver, solo van a ver la evaluación. Primero Dios, en la evaluación no nos vemos, pero yo estoy al tanto de cada uno de ustedes. Ojalá que no tengamos problemas. Muchas gracias, licenciada. Buenas noches. Gracias, licenciada. Hasta luego. Ahí les ponemos sus